Bueno, muy buenas tardes para todos. Mil gracias a Colcop y especialmente a la doctora Gloria Ureña por esta invitación tan interesante. Me siento muy honrada de liderar un conversatorio con panelistas 5 estrellas como los que nos acompañan. Iniciaré con una breve introducción para luego entregar el micrófono a los doctores Alejandro Bersualver, Edwin Mora y el doctor Gregorio Mejía para que nos cuenten de las experiencias y los desafíos que han encontrado en esta crisis, así como sus recomendaciones. Sin más preámbulos, somos conscientes que son tiempos difíciles eh, y que tenemos en consideración grandes retos, grandes desafíos, grandes aprendizajes y, por qué no decirlo, grandes oportunidades. El, ya, perdón, un minuto. Eh, en esta crisis, pues de pronto no debemos asustarnos, hay oportunidades grandes. Ningún mar sin olas hizo experto a un marinero. Seguramente los aprendizajes van a ser muy grandes. Y el mensaje importante es, no esperemos a que el viento cambie, ajuste las velas. Yo creo que los trabajos que tenemos que emprender desde la banca, desde las entidades financieras, en momentos como estos son muy grandes, muy grandes. Es un semestre y, por qué no decirlo, un año de grandes desafíos. El, llega el COVID en febrero del 2020. Hay como lo decía el superintendente bancario esta mañana, pues sí, hay un congelamiento de la cartera porque la situación así lo amerita y salen una serie de normas desde la circular 7, la 14, la 22, la 39, todos los apoyos de las líneas del Fondo Nacional de Garantías, de Bancoldes, que de alguna manera dejan congelados los créditos con periodos de gracias de 3, 6 meses y ahora que empezamos a ver el inicio de los vencimientos de los periodos de gracia, pues tenemos grandes retos. Viene el tema de reactivación de del crédito, el vencimiento de los alivios y hay grandes desafíos en todos los trabajos que tenemos que hacer para administrar la calidad de la cartera en estos momentos tan desafiantes. Ahora, una introducción muy rápida, porque esto ya lo dijeron esta mañana, tanto en la presentación del superintendente como de Juana Telles, pues tenemos escenarios de inflación que bajó la inflación de 3.8 a 1.6, producto de una disminución de la demanda que no ha sido una crisis menor, es la mayor, la más grande de muchos años hacia atrás. Hace poco publicó el DANE esa disminución del Producto Interno Bruto al 6.8 y la proyección, si bien tenemos que verla en un enfoque positivo, seguramente el crecimiento sí se va a empezar a dar, especialmente desde el segundo trimestre de este año, pero según analistas económicos se considera que ese crecimiento puede ser moderado durante el 2021 y hay quienes dicen que puede tardar incluso 2 o 3 años para que volvemos a los niveles del 2019, es decir, la recuperación va a ser lenta. Ha habido pronunciamientos importantes del Banco de la República anunciando pues políticas monetarias expansivas y que seguramente no va a haber nuevamente incremento a las tasas de interés, pues por lo menos en el corto plazo, pero aún así, pues las proyecciones son de crecimiento lento. Entrando ya en detalle a la composición de la cartera, pues como sabemos, gran parte de la cartera, más del 50% es cartera comercial, en un 30% tenemos la cartera de consumo, en un 14% vivienda y en un 3% microempresa. Me pareció importante hacer un zoom en la cartera comercial, ya que si vemos, bueno, antes de hacer el zoom, quisiera comentar que se
pese al año tan difícil que se vivió, el crecimiento de la cartera fue del 4.5%. Sin embargo, tengo encerrados los temas de consumo y microcrédito, ya que estos prácticamente no crecieron, a diferencia de otros años, como lo explicaba el señor superintendente, el crecimiento pues, se podía haber dado por consumo. En este año tan difícil, el crecimiento estuvo dado más en la cartera comercial. Si uno profundiza la cartera de consumo y, por ejemplo, entra a tarjetas de crédito que representan más del 20% de la cartera de consumo, entre el 20 y el 30 de la cartera de consumo, pues ve uno que hay una disminución importante y que de pronto lo que se ha podido mantener el crecimiento mínimo de la cartera de consumo son las libranzas, que en la mayoría son pues pagadurías del sector público que no se han visto afectadas tan significativamente, pero sí han bajado los créditos de libre inversión, las tarjetas de crédito y los créditos de vehículos. En microcrédito igualmente el crecimiento ha sido mínimo. Haciendo un suma a la cartera comercial, pues esta representa la cartera de pymes, representa el 12% de la cartera comercial y tuvo un crecimiento pues importante del 10.2. Tenía un análisis detallado de desembolsos, pero en aras del tiempo decidí hacer un resumen. Básicamente, cuando uno hace las gráficas de cómo ha sido el desembolso mes a mes, encuentra que en el consumo, pues hubo, bueno, en todas las carteras, pero hice una profundización en consumo y en microcrédito, pues se encuentra uno casi que un comportamiento como de U, en que en diciembre del 2019 el consumo estaba en 10 billones, en junio baja a 4 billones y en noviembre vuelve y sube, eh, eh, ya va en 7.8 billones. Entonces, si hay una recuperación, aun cuando estos primeros meses del año vuelve a cambiar la tendencia, pero puede ser de carácter estacional los meses de diciembre y enero. En microcrédito no es diferente, estábamos en 934 mil millones, baja a 442 mil y sube a 706 mil. ¿Qué encontramos por otro lado? Que el consumo promedio eh, ha aumentado un poco. Tal vez las entidades han hecho su esfuerzo por identificar a aquellos clientes que registran mejor comportamiento y a ellos la exposición de riesgo ha sido mayor, de tal manera que el consumo, en crédito de consumo, el crédito promedio ha subido de 13 millones a 15 millones, a 15.5, y en microcrédito ese crecimiento no ha sido menor, ha subido de 4.3 a 6.1. Tal vez se han identificado fortaleza en algunos clientes y se ha dado una mayor exposición de riesgo. Y además, en este tema de microcrédito están las líneas del Fondo Nacional de Garantías que, pues, eh, promulgaban pues ese incremento hasta del 30% en la exposición de riesgo para poder dinamizar la economía. Ahora, en cuanto al índice de cartera vencida, pues acá tenemos de consumo y microcrédito fundamentalmente. Tengo las líneas de tendencia de todo, durante todo el 2020 hasta noviembre, que era lo publicado por la Super, y podemos ver acá claramente que el índice sube en consumo de 3.1 que llegó a tener en julio debido a los alivios y toda esta disminución que se presenta es producto de los alivios, llega a incrementarse hasta 6.4 en noviembre. Ahora, si tenemos en cuenta el índice por calificación, este índice pasa al 11%. Eh, es bien importante en este momento, cobra mucho sentido, pues siempre se ha calculado el índice por mora y por calificación, pero tal vez se le daba menos importancia al índice por calificación. Hoy en día yo invito a que realmente se le dé importancia a este índice porque los clientes pueden estar al día por estar aliviados, pero la entidad pudo haber identificado un riesgo que lo califique en B o en C y entonces es una medición de riesgo bien importante el índice por calificación. En el microcrédito pues pasa lo mismo, prácticamente se duplica el índice por calificación, pasa de 7% a 13% en noviembre. Cuando va uno a ver las coberturas, pues desde luego las coberturas con las provisiones
En la medida en que el índice de cartera vencida bajó por los alivios, pues las coberturas desde luego se incrementan hasta el 236% en consumo y bajan al 131% en la medida en que ya se han ido despertando esos alivios y ya se empiezan a presentar incumplimientos que hacen que baje la cobertura. Si miramos esa cobertura frente a la calificación, pues es prácticamente la mitad y esa es la invitación a monitorearlo. Lo mismo sucede con la cartera de microcrédito, que llegó a un 155, ha venido bajando en la medida que se ha disparado la mora, perdón, y si lo vemos por la cobertura frente a la calificación es del 69%. Realmente esto nos lleva pues, a esta diapositiva concluyente de la importancia de darle énfasis al monitoreo de la cartera vencida y de la cartera por calificación y tener, monitorear esa adecuada cobertura de provisión frente a los dos índices. En este momento en que empiezan a vencerse los alivios y los incumplimientos se empiezan en la medida en que vuelve toda la normalidad, se empiezan a dar los incumplimientos, pues se exigirán tener políticas muy claras de reestructuración. Tal vez muchas de las entidades ya han tenido políticas de reestructuración, pero hoy en día la dimensión de los créditos que van a ser redefinidos después de los alivios, pues puede ser importante y debe haber mucha claridad en este sentido. Eh, de acuerdo con muchos análisis que consideré para este informe, pues el índice de cartera vencida del 21 puede llegar a duplicarse, incluso a triplicarse, evento para el cual hay que estar preparado. Cada entidad, pues obviamente, dependiendo de las medidas que haya tomado y qué tan laxa haya sido o no en sus políticas, pues tendrá resultados diferentes. Pero según las proyecciones, esto puede ser duplicar o triplicarse. Hay muchas inquietudes en cuanto a castigos, pues gente dice, no, se está castigando mucha cartera. Realmente no, en la medida en que los créditos estaban aliviados, pues los rodamientos estaban cancelados. Al no rodearse la cartera, pues los castigos se disminuyen, pues se mantienen estables como vemos en las barras de 2019 y 2020 están estables en todas las carteras y solo hasta el segundo semestre del 2020, cuando empezaron a vencer los alivios, empiezan a aumentar los castigos, aun cuando no ha sido una tasa muy significativa, puede llegar a ser mayor. Una de las preguntas es, ¿las políticas de castigo deberían revisarse? Bueno, y pasando de este tema de cifras, es claro que es evidente, es una realidad el mayor riesgo de la cartera de crédito y que tenemos que trabajar todos en pro de la sostenibilidad. Para la entidad, el entorno es nuevo, para las entidades financieras, para los clientes, el entorno es nuevo. Y esa relación entre las entidades y los clientes debe ser cada vez más estrecha y todos los esfuerzos que se hagan en materia de conocimiento del cliente serán fundamentales. Y esa relación de conocimiento nos lleva a que seguramente tenemos que ajustar políticas de originación, ajustar políticas de reestructuración, como ya lo dije, ajustar políticas de cobranza y desarrollar nuevos productos que para lo cual nos ha habilitado ese conocimiento detallado del cliente. El, Ahora, los cambios que ha enfrentado cada una de las empresas, ¿qué enfrentan las empresas? Tienen que tener nuevos modelos de negocios, tienen que tener un manejo eficiente de la liquidez, sanas prácticas de endeudamiento, incursión en comercio electrónico, que para todos ha sido un desafío bien grande, y en general nuevos esquemas financieros, comerciales y operativos. Los cambios no son menores. Y en las personas naturales, pues ni se diga. Hay inestabilidad en los ingresos, tanto de empleados como independientes. Antes el tema de inestabilidad era más en los independientes, hoy en día es en empleados e independientes y la informalidad en la economía, hoy lo hablaban cuando hablaban de la tasa de desempleo, hay un porcentaje bien grande en ese indicador de desempleo de empleos informales, hay temor a realizar inversiones, hay disminución del gasto,
hay temas de demanda que las entidades financieras tienen que manejar porque definitivamente hay menores ingresos y por consiguiente cobra mucho sentido el análisis de capacidad de pago y de endeudamiento de esas personas. Hay temor al endeudamiento. Hay un tema que ha salido mucho a la luz, es el no entendimiento de los alivios por parte de los clientes. Los clientes al principio estaban felices porque no tengo que pagar cuotas y cuando ya vence el tema de alivios y tienen que empezar a pagar y pagar de pronto hasta más de lo que pagaban antes, pues realmente ha sido una sorpresa muy compleja ese retorno a la normalidad. Se ha encontrado un porcentaje mayor de localizados que afecta de manera importante la cobranza y, y hay una minimización del impacto negativo a las centrales de riesgo. En muchos casos, antes había un temor reverencial a un mal reporte en la central de riesgo. Hoy sigue siendo importante la información de la central, pero ese temor reverencial a un mal reporte, pues ha cedido un poco importancia. Ahora, hay un gran interrogante frente a esto. El mundo cambió. ¿Debo entonces empezar de nuevo? Porque todo va a ser ajustes, va a ser nuevos productos. La respuesta es, pues no necesariamente empezar de nuevo, pero sí debe haber una estructura sana de tener un modelo relacional, no importa en qué nicho de mercado me esté moviendo, con una educación financiera que no sea una educación financiera teórica, sino sea, venga señor, yo entiendo su situación y lo oriento en qué debe hacer. Ese rol de esa educación financiera es fundamental hoy en día, el conocimiento del cliente en su nuevo entorno y todo el tema de tecnología, innovación, digitalización, de los cuales nos van a hablar nuestros panelistas y que realmente pues hacen, es parte de la trilogía para este nuevo mundo. El crédito, desde luego, es un motor de desarrollo y en consecuencia no es una opción no otorgar crédito, así los riesgos sean mayores. Sin embargo, debe continuar el tema de adecuado control del riesgo. No es que la crisis nos lleve a liberar escenarios de riesgo. Y por otro lado, el acompañamiento a los clientes debe ser un acompañamiento en un crecimiento responsable. Pensar en crecimientos muy grandes en momentos como estos y financiar crecimientos muy grandes tal vez está fuera del deber ser en estos momentos. Ahora, frente a esta situación, tal vez es importante comentar lo siguiente, no es suficiente un buen modelo de riesgo, no es suficiente un buen manual de políticas, una buena metodología de cálculo de capacidad de pago, pues es indispensable, pero no es lo único, y una buena gestión de cobranza. Eh, definitivamente necesitamos tener una gestión integral. Todas estas que acabo de señalar son importantes y todas debo saberlas entrelazar y tener una visión estratégica frente a esa situación. Ahora, esta diapositiva me gusta a mí mucho. En una visión simple, la cobranza es la última etapa del ciclo. Prospección, evaluación, aprobación, desembolso, seguimiento y cobranza. La última etapa y tal vez la que muchos no quieren, aun cuando en este foro pues sí es muy valorada la cobranza. Sin embargo, hoy en día pues una visión estratégica de este mundo hace que la cobranza no sea la última etapa del ciclo, sino que sea el núcleo de retroalimentación al ciclo. Nos estamos acercando a atender al cliente, a ver cómo me puede pagar en esta nueva normalidad, a educarlo para que salgamos juntos adelante, la entidad acompañando al cliente y se vuelve de esta manera el núcleo y hay retroalimentación a todas las etapas del ciclo. Es un momento bellísimo en este sentido y al que hay que, a mi juicio, trabajarle mucho para lograr buenos resultados. Fundamental la segmentación de los clientes en función del riesgo, fundamental, siempre lo hemos dicho, muchas entidades tienen modelos de segmentación desde la originación y estos son útiles para el desarrollo de la cobranza, pero hoy más que nunca porque los volúmenes de cobranza son significativos y si yo no tengo las herramientas para dar prioridad y poder dar una adecuada cobertura,
pues seguramente no estaré en un buen momento. Ahora, las áreas de focalización de las entidades financieras, pues todos lo sabemos, pero no sobra recordarlas, pues indiscutiblemente fundamental el control de la liquidez y la solvencia para preservar la entidad financiera, los niveles de provisiones con adecuada cobertura de riesgo es fundamental y hoy hacía énfasis en ello el señor superintendente. El entendimiento del comportamiento de las variables económicas, normalmente en entidades pequeñas a veces uno ni mira las variables económicas, pero pues es fundamental para ver hacia dónde va la economía, a ver si se va a dinamizar el consumo, si puede empezar a liberar un poco el crédito, en fin. Entonces, monitorear esas variables económicas, esas tendencias fundamental. El énfasis en la capacidad de pago y en el riesgo implícito según el sector de desempeño, mirar el nivel de endeudamiento de las personas, mirar esa disminución de ingresos frente a ese nivel de endeudamiento. ¿Será que tenemos un porcentaje muy amplio de personas sobreendeudadas? Seguramente la respuesta es sí, dada la disminución de los ingresos. Ahora, todo esto nos trae a una nueva segmentación de clientes. Seguramente tendremos que calibrar los modelos, calibrar la ponderación del comportamiento de pago, porque seguramente muchos se han visto afectados en su comportamiento de pago y eso no los hace malos clientes. Análisis de nuevas variables y hay que ser muy inteligente en la captura de esa nueva información para que se constituyan nuevas variables, desarrollo de nuevos productos y todo el tema de monitoreo detallado del retorno a la normalidad, a los alivios. Eh, ¿Cuáles clientes han dejado de tener alivios y cuáles de estos se han emproblemado nuevamente o no? Y para definir nuevas políticas de reestructuración. Y no menos importante está el tema de la multicanalidad y la educación financiera como estrategia de fortalecimiento en la cobranza, pues que ya lo dije. Ya con esto termino porque no veo la hora de soltar el micrófono a mis panelistas y las nuevas políticas de originación y reestructuración de la que he hablado. El objetivo es contribuir a impulsar el desarrollo económico y a preservar la solvencia de las entidades financieras. Nosotros somos custodios de los dineros del público, entonces tenemos igualmente que controlar el riesgo. Pero entonces surgen muchos interrogantes en muchas de las entidades. En ese proceso de conocimiento y acompañamiento de los clientes en el nuevo entorno en el que estamos la mayoría de las entidades, pues las entidades financieras a veces se preguntan, ¿será que debo dar prioridad a créditos de liquidez de corto plazo mientras conozco al cliente en su nuevo entorno? ¿O puedo tomar mayores riesgos e irme a créditos estructurales de más largo plazo con el fin de acelerar un desarrollo económico? Esos son interrogantes que creo que no son tan fáciles de tener respuesta, pero que es importante ponerlo sobre la mesa. Igualmente, al evaluar los clientes en el entorno nuevo, pues como siempre lo hemos dicho en los últimos foros, es como evaluar proyectos, porque están frente a una actividad nueva, frente a una dimensión de negocio nueva, pero esas proyecciones del futuro aún son inciertas. Entonces la pregunta es, ¿debo entonces incorporar políticas más ortodoxas de colocación de crédito frente a la incertidumbre derivada de un proyecto? Lo mismo en materia de reestructuración. En materia de reestructuración, pues a veces uno dice ideal tener, por ejemplo, esquemas de amortización versátiles con cuotas con gradientes, poder empezar con cuotas menores, con cuotas extraordinarias, pero sin embargo muchas de las entidades han encontrado limitaciones tecnológicas grandes para incorporar esos esquemas. Entonces, a lo que se han visto abocados es únicamente a la extensión de plazos. Pero entonces ahí viene una gran pregunta. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde debo extender plazos? ¿Será que una extensión de plazos muy significativa, irme a 10 años, irme a 12 años, puede ser lesivo para la entidad y para el cliente? Entonces, esas son dudas que podemos trabajar en este foro. Igualmente,
para la reestructuración de los negocios, ¿será que yo debo poner límites a la recurrencia? ¿Será que yo le di un alivio y va a volver a la normalidad y no pudo? Entonces le doy otro alivio y le doy otro alivio. ¿Y hasta cuándo a esa recurrencia le debo poner un límite? ¿Hasta cuándo debo acompañar al cliente? Y por último, pues igualmente hay una tendencia a dar a las dificultades de los clientes, pues incorporar con donaciones, a intereses de mora, a interés corriente, incluso a capital. Pero igualmente ahí hay preguntas que si bien debemos ser flexibles, debemos acompañar al cliente, ¿será que una política de esta naturaleza puede llegar a generar cultura de no pago aún en clientes que no estén afectados? Bueno, con esto eh, cedo la palabra pues a los panelistas que nos acompañan para que nos ilustren contándonos sus experiencias, así como su aporte a los interrogantes. Mil y mil gracias y le cedo la palabra al doctor Alejandro Berschreiber. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de poner mi pantalla, 2 segunditos. ¿Ahí la están viendo? No estoy seguro. No, todavía no. Ahí Ya, está. ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Colcov, al equipo de la agremiación, a la doctora Gloria por invitarme acá y un saludo pues, muy especial a Gregorio, Edwin y por supuesto a la doctora Liliana. Yo creo que ha sido muy interesante hoy el contenido. He estado en el foro desde la mañana y yo creo que ha servido mucho para que todos reflexionemos un poco del entorno en el cual estamos hoy en día. ¿Sí? Que creo que es muy valioso, lo recogiste tú también, Liliana, en la presentación. Yo quiero de pronto como recoger dos temas. Uno es, efectivamente, hay una óptica del entorno que tiene que ver con los grandes agregados, la economía, y afortunadamente, pues las noticias, como nos contaba esta mañana Juana Telles, pues obviamente son positivas, viene una recuperación. No obstante, nos planteaba un contenido de heterogéneo. Y eso es importantísimo tener en cuenta, creo yo, para esta charla, porque seguramente ese ejercicio de recuperación, los grandes agregados van a mostrar algo bueno este año, no sé si 5, no sé si 4, ahí había también unas cifras que venían de la superintendencia, pero lo cierto es que si uno lo lleva a nivel individual, no para todo el mundo es igual. Entonces, realmente creo que hay que pensar y entender muy bien el entorno en el cual estamos nosotros hoy como gremio y como industrias del gremio, entendiendo que hay diferencias para todo el mundo y no solamente es un entorno que es complejo, que es heterogéneo y que es incierto para las compañías, pero a nivel personal, ¿no? Ahí también hay demasiados elementos sobre los cuales voy a hablar. Y tú hablaste también, Liliana, del rol que juega el ejercicio de recuperación y administración de cartera hoy, en este entorno actual. Yo creo que es muy importante. Recojo palabras del súper esta mañana donde nos hablaba de qué porcentaje de los créditos aún se encuentran con alivios, pero tengo total conciencia que en todo caso la recuperación del crédito como tal va a depender mucho de una adecuada recuperación de crédito. En la medida en que lo que está más débil ahorita, donde estamos más enredados, es en poder identificar adecuadamente la capacidad de pago de las personas, específicamente por el entorno en el cual estamos viviendo. Así que con esto, pues yo básicamente quisiera enfocarme en responder la pregunta de, ¿y entonces nosotros cómo debemos afrontar este entorno desde el tipo de compañías que estamos aquí sentados? ¿Qué rol tiene la recuperación y cómo debe aportar esta a la reactivación del crédito? Que no es un tema menor. Hemos dicho, tendremos que lograr dinamizar el crédito para que se dinamice la economía. Y ahí tendrán que haber apuestas. No pueden ser los mecanismos tradicionales. Quiero arrancar de pronto, voy a capturar unos temas muy cortos del año pasado, porque creo que generaron mucho valor, porque aprendimos mucho.
en esas épocas congestionadas de marea altísima y gran tormenta, como lo que fueron, pues obviamente todas las compañías pasaron por un millón de retos y finalmente todos encontramos unas fórmulas para seguir adelante. Es muy importante porque de esto pues creo que todos no solamente logramos dar el paso adelante, sino que creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión de grandes aprendizajes que hemos logrado capturar. Y aquí hay de todo tipo, ¿no? Aquí hay de todo tipo. Yo creo que en el caso, por ejemplo, nuestro, pues todo el modelo de recuperación en muy corto tiempo, pues obviamente lo volvimos por lo menos hicimos una nueva apuesta. En términos de plataformas tecnológicas, que tú hablabas ahorita de restricciones, Liliana, pues si no se deja uno de sorprender que en tan corto tiempo realmente a fuerza las compañías se hayan transformado para poder garantizar un poco la continuidad en la prestación del servicio. Ajustes a nivel de la oferta de producto, muchos pilotos en un entorno absolutamente incierto a propósito, pero tocó hacer muchos pilotos a nivel organizacional, el clima, complicado, mucho trabajo, mucha presión y aprender a trabajar de formas diferentes. El marco regulatorio cambiaba. ¿Por qué traigo todo esto acá? Porque creo que venimos de una fase donde realmente todas las compañías, yo creo que generaron esa adrenalina del mismo momento, generó una inyección de creatividad, de velocidad, inclusive de implementación de metodologías de cambio, que son muy importantes, son muy importantes como activo de las compañías. Y lo digo porque aunque uno podría pensar que la tempestad está, digamos, aliviándose un poquitico y se está atenuando, lo cierto es que como entidades gestoras de administradoras o de recuperación de cartera, pues obviamente nosotros tendremos que seguir navegando con mareas altas por 1 o 2 años más. Y lo digo porque efectivamente dentro de la buena gestión del crédito, de lo nuevo que se origine, seguramente será importante ir haciendo ajustes que aprenderemos en la administración. Difícil hoy plantear la estrategia de originación adecuada, teniendo en cuenta que hay un entorno absolutamente, digamos, cambiante. Entonces, creo que ¿en qué momento estamos? En que estamos pasando de lo urgente a lo importante. De aquí para adelante tenemos que asegurar que demos grandes pasos. Simplemente para decir, llegado ese momento, como todos, igualito, nos preguntamos, oiga, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la historia de recuperación hacia adelante? En nuestro caso, digamos, hay un volumen importante de cartera que está en alturas ya de cartera castigada, donde uno, primera reacción es, de pronto eso es lo último que se paga, ¿sí? Porque ya llevo con eso. Y es sorprendente, y traigo esto aquí porque cuando uno mira, esto fue un poco lo que terminó siendo. Y esto terminó siéndolo donde obviamente aquí estoy trayendo qué fue lo que pasó en unos portafolios que no son menores, unos portafolios donde más flexibilidad había y donde más independencia había en la gestión de recuperación en los momentos de la crisis para poder pilotear muchas cosas. Todos estos fueron cartera castigada. Pero es muy importante porque terminó siendo casi que una B y logramos, fíjense, el punto donde la primera gráfica, la de la izquierda, la línea verde, era un poco las expectativas de recuperación, ¿sí? Lo que se esperaba de recoger. Rápidamente, por allá para el mes de julio, un muy buen mes de julio, logramos un buen resultado, pero de ahí en adelante se mantuvo. Y si uno lo mira desde la gráfica de la derecha, que es porcentajes de recaudo sobre capital, pues también es interesante porque se recuperó rápido y muy interesante, se vienen evidenciando mayores indicadores de recaudo sobre capital de lo que inclusive se venía dando antes. En medio de todo esto, pues se hicieron muchas cosas, muchísimas, ¿sí? Se ha hablado de decisiones alrededor de los scores, el modelo comercial, la estrategia, alineación, canales de interacción, en modelos de priorización diferentes, intensidades diferentes, guiones, pagos online, todo lo que todos vivimos. Pero fue muy interesante esto. Entonces, cuando uno trata de decir, oiga, ¿y entonces qué aprendí yo de esto? Yo personalmente
creo que cuando uno, a mí por lo menos, cuando me han preguntado, oye, entonces, ¿cómo entender esos indicadores que se evidenciaron en el segundo semestre? Lo hemos discutido mucho internamente con el equipo. Yo creo que hay elementos, dentro de todo ese mar de cosas que hicimos, hay elementos que indiscutiblemente tienen una alta correlación con el resultado que logramos. El primero, sin duda, perfilamiento de clientes versión 2.0. Tú lo mencionaste, Liliana. Realmente era muy delicado porque teníamos que hablar con clientes y tener unas conversaciones diferentes. Pero esas conversaciones diferentes nos dieron pie a que habláramos de cosas diferentes también. En un sí, en un pago y en un no pago. ¿Sí? Y fue muy interesante porque terminamos adoptando ese entendimiento profundo de los clientes como driver principal en las decisiones de gestión. Siempre lo ha sido, ¿sí? Pero con una segmentación antigua. Empezamos rápidamente a capturar todos los esquemas, como segmentábamos y hablábamos a los clientes, para poder de verdad, a través de eso, gestionar de una forma diferente. Y ahí encontramos una cantidad de temas. Estos no son, yo diría, ni los más importantes, ni los más relevantes, pero sí encontramos una cantidad de temas que para nosotros fueron muy importantes. Entonces, a mayor altura de mora, menor urgencia de pago. Entonces, ¿cómo enfocarnos? La edad del deudor, por ejemplo. Interesante. Resultó que había una población que tenía mayor impacto en ese escenario del COVID. Medía diferente posiblemente la incertidumbre a la cual se estaba enfrentando. Claramente, entendimos muy bien la criticidad del nivel de endeudamiento en la búsqueda de soluciones de esos clientes. La ocupación, muy importante. Hemos hablado aquí de formales y no informales. ¿Sí? Fueron muy diferentes. Inclusive cómo se recuperaron también. Entonces, ese tipo de variables sí que fueron importantes para lograr nuevos esquemas de segmentación. Y yo diría que esa necesidad de empatía en la gestión la que estábamos haciendo, pues terminó siendo una clave para poder tener conversaciones más profundas con los clientes. Segundo frente, que creo que fue muy relevante y los traigo acá nuevamente porque creo que son claves hacia adelante. Scores de priorización, el enfoque con el cual nosotros abordamos la problemática, como siempre lo hemos hecho, fue a partir de una gestión analítica. Y ahí fue muy valioso, porque nosotros logramos que de alguna forma los scores, especialmente aquellos que tienen una óptica de muy corto plazo, de predecir lo que va a pasar en el futuro, fueran capturando muy rápido esa evolución de nuestros clientes. Y ahí también, entonces, por ejemplo, obviamente, primeros meses, el valor esperado de recuperación de cada cliente pues era muy diferente, pero siempre lo ranqueó bien. Siempre posicionó bien a los clientes en probabilidad de pago. Obviamente, con el pasar de los meses, se empezó a ajustar muy rápidamente a propósito, porque precisamente empezamos a usar unos scores mucho más de corto plazo, ópticas de visión de recuperación mucho más corto plazo, y empezamos a evidenciar también temas importantes. No toda la población se recupera al mismo ritmo, ¿no? Entonces, todas aquellas poblaciones que tenían saldos bajos en general tuvieron una recuperación más rápida. Esto se vio a nivel económico. Normalmente, esa población se recuperó mucho más rápido. Hay teorías de que digamos, uno de los segmentos más rezagados en términos económicos tiene que ver con aquellos que digamos, que son los de mayores ingresos, que a pesar de que son menos, tienen mucho peso dentro de toda la dinámica económica. Pero resulta que había un segmento que se recuperó mucho más rápido. Y el tercero, nada nuevo tampoco, pero es el ejercicio de la tecnología y cómo nosotros decidimos ser convenientes a la hora de hablar con los clientes. ¿Sí? Convenientes entendido a estar por el canal que el cliente quisiera, en el momento que el cliente quisiera y poder ser mucho más flexibles en ese tema. Y ahí también vimos muchos temas. Obviamente, call center sigue siendo un tema muy importante en esto, porque en última estamos buscando soluciones de fondo con los clientes. Pero sí los usos de los otros canales se cuatriplicaron. Eso es importante. Entonces, hacia adelante, y creo que voy medio tarde, pero voy a acelerar, pero hacia adelante, ¿qué pensaría uno que es clave? Uno, convencido de que poner al cliente final, al deudor, en el centro de nuestra gestión es un elemento demasiado poderoso.
¿sí? Y esto no es un tema menor, porque una cosa es entenderlo, oírlo, pero hacer lo que la entidad puede o quiere hacer, o otra cosa es ponerlo en la mitad como estrategia para desarrollar todo lo de alrededor para poder trabajar sobre la capacidad del cliente. Eso creo que es un tema importante y que tendremos que avanzar ahí. Yo creo que, por ejemplo, estos dos últimos, buscar que hay clientes, reconocer que hay clientes que no tienen cómo atender su deuda en el momento. No necesariamente por un no pago no se captura valor. Mucha captura de data que básicamente nos permiten capturar data, saber la solución que vamos a otorgarle, pero muy especialmente asegurar que tengamos la posibilidad de mantener ese contacto con el cliente. Entonces, poner al cliente en la mitad de lo que hacemos me parece de altísimo valor. Lo segundo, asegurar un enfoque analítico y de gestión de data, creo que nos abre puertas para gestionar en recuperación de forma efectiva y eficiente. Esta es una industria que tiene una capacidad de generar una capacidad de data gigante, no solamente por fuentes externas, sino por fuentes internas, porque es masivo, porque en cada llamada hay demasiada data que estamos gestionando. Por eso es tan sensible todos los temas de habeas data. Pero acá hay mucha data para poder hacer un approach analítico sobre nuestras problemáticas. Nuevas tecnologías surgen y surge también nuevas formas de capturar y de generar data. ¿Sí? Cada vez podemos enriquecer nuestros modelos y cada vez pareciera más fácil, ¿no? Hay más proveedores y hay proveedores especializados, entonces creo que es más fácil, pero debe ser un tema que debemos asegurarlo que sea bien hecho, que estemos dentro de las limitaciones del marco legal y que efectivamente, si está bien capturada la data, pues el producto final de esa data puede ser bueno. Si está mal capturada de entrada, pues el resultado va a ser erróneo. Entonces, creo que ese es un segundo elemento que es importante. Lo tercero, tecnología. Yo creo que la gestión de tecnología, definitivamente, como para todas las industrias, hoy está más a la mano y es más asequible. Son soluciones más sencillas, ¿sí? No hay que desarrollar tanto, hay mucha oferta en el mercado. Entonces, hoy en día, herramientas sofisticadas, pues las podemos implementar relativamente rápido y en aras de ser conveniente, pero no solamente en eso, en aras de asegurar que somos mucho más eficientes en el proceso y que podemos ser mucho más ágiles de cara al cliente. Hay proveedores especializados, como lo decía, la conveniencia es un factor crítico y ojo con el tema de ciberseguridad. Aquí, este es un tema que está a la orden del día y que yo creo que cada vez va a ser más importante, pero con mucho cuidado de ciberseguridad, tecnología en generación de data y en eficiencia de procesos, pues es un cuarto elemento que es muy importante. Y cuarto, que lo voy a traer acá, ya va a terminar, que lo quise traer a propósito, es el ejercicio de voluntad de pago, el carácter del deudor, ese segundo componente dentro del ejercicio de otorgamiento de crédito. Nos fue muy importante entender que en la gran mayoría de casos, el carácter del deudor se mantenía. El cliente no evadía sus deudas, el cliente no, obviamente hacía un ejercicio donde hablaba de sus posibilidades en su momento, pero como un ejercicio legítimo. Pero inclusive nos estuvimos sorprendidos en carteras que en algún momento dejamos de gestionar y volvimos a gestionar y la gente un poco nos llamaba y nos decía, oye, ¿y ustedes dónde estaban? Que es que yo necesitaba hacer el pago. Entonces, creo que es importante y es importante en toda la discusión de alivios. No sé si más adelante va a salir, pero creo que de aquí para adelante, en esas dos variables, que es capacidad de pago y carácter del deudor va a ser fundamental y lo que definitivamente hay que trabajarle mucho, pues es a la capacidad de pago. Cierro con decir que yo como veo es que la industria en general del crédito lleva unos años de cambio y de evolución importante. Dado que el ejercicio de recuperación está hoy en la mitad, es muy importante que como sector demos un paso hacia adelante grande, relevante. Yo estoy de acuerdo, Liliana, con lo que dices, en el sentido de que hoy en día aprendemos más si trabajamos en conjunto todos los eslabones de ese ciclo. Y ahí
un mensaje. Yo creo que nosotros tenemos que, digamos, avanzar en los esquemas de relacionamiento con nuestros clientes, con nuestros bancos, para asegurar que pasemos de una relación que sea proveedor-cliente a de verdad alianzas más profundas. Porque como lo dijiste, aprendizajes en recuperación son críticos en originación y en la administración de la cartera mientras que está al día, y en todos, hemos dicho, no solamente de aquí para allá, pero de allá para acá. Información de originación resulta crítica hoy en día para poder hacer una buena gestión de recuperación. Entonces, incertidumbre y permanente cambio hacia adelante, aprendizaje conjunto, parece ser que nos hace muchísimo más ágiles como industria para reactivar el crédito. Creo que hay que decidir por transformarse, y aquí para todos yo creo que es importante entender ejes de esa transformación y qué es lo que realmente se quiere, porque uno en el mundo, en el camino, se puede ir perdiendo por muchas cosas que hay que hacer. Hay que entender cuáles son los elementos de valor que uno quiere y arrancar con decisión hacia un ejercicio de transformación en eso, que no es menor el esfuerzo, no es un proyecto. Requiere de alguna forma, y muy especialmente, preparar la empresa, porque obviamente dinamizarnos, buscar evolucionar, pues impacta muchos temas de la vida diaria de la empresa. Entonces creo que el pensamiento en ese sentido es profundo. Paro ahí, perdón por habernos tomado unos minutos adicionales, pero mil gracias. Abierto a preguntas. De pronto cedo la palabra a don Edwin. Listo, muy bien. Perfecto. Alejandro, muchas gracias y muy buena tarde para todos. Mientras voy a proyectar pues un agradecimiento especial a la Colcó y a sus directivas por este espacio que sin lugar a dudas es un espacio colaborativo, donde por supuesto aprendemos y compartimos experiencias, así que felicito que se den estos espacios y lo agradezco inmensamente. Bueno, en línea, allá están viendo pantalla, supongo. Alejandro, la ves ahí, ¿cierto? Sí, sí, bueno, muy bien, gracias. Sí, bueno, en línea con lo que los predecesores venían mencionando, yo quise traer aquí un mensaje más prospectivo en razón a la situación que, por supuesto, está absolutamente documentada, como lo acaba de hacer Liliana y Alejandro. En este escenario quise poner un planteamiento hacia dónde tenemos que ir orientándonos y sobre todo el cómo lo tenemos que ir haciendo. Yo les voy a compartir desde la experiencia de cómo lo estamos haciendo en el Banco de Vivienda, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y sobre todo cuáles son esas variables que algunas de ellas han mencionado que para nosotros resultan importantes, que en la medida de lo posible ojalá les sean útiles a quienes aquí están en el auditorio, a los operadores de cobranza, a los colegas de la banca, por supuesto, serán reflexiones que seguramente muchos estamos haciendo, porque algo cierto es que esto nos ha invitado a redefinirnos, a encontrar alternativas distintas de hacer las cosas como las veníamos haciendo. Entonces, ¿el 2021 está en nuestras manos? Por supuesto que sí. Y hoy no les voy a hablar de transformación digital porque se ha vuelto un tema incluso recurrente. Y creo que ya en todos están esas palabras tan sonadas que se han vuelto un cliché y que se han vuelto repetitivas. Hay que hacer transformación digital y esto se ha vuelto una permanente información que nos llega por todas partes. Hoy voy a hacerme una referencia hacia la personalización digital, que para nosotros resulta importantísima ante el cambio y ante el desafío que estamos teniendo ante los resultados. Ahí hacemos un poquito. Bueno, aquí este gráfico que les voy a compartir contiene las 4 variables que quisiera traer a este auditorio para compartir en el aprendizaje y la reflexión. Para nosotros la capacidad de atender clientes en función de su situación se ha vuelto lo fundamental. Entender desde la situación particular de cada individuo qué es lo que más le conviene ante esta situación. La circular 7 y 14 el año pasado traían parte de esa referencia, ¿no? Nos invitaban a darle un espacio de tiempo a nuestros deudores. Ya la circular 22 era un poco más enfática en decir, igual que la 39, lleguen a unos acuerdos en los que se considere de verdad la capacidad de pago real. Nos ponía un reto de individualizar la solución para nuestros clientes. Dejar de ser un estándar masivos de todo para todos, como cuando se llega a la EPS
y lo único que le dan a uno es acetaminofén en su primer tratamiento. Eso deja y tiene que dejar de ser una función objetivo, y nos está invitando a tener una función objetivo de evaluar en función de cada situación. Las variables que aquí les comparto precisamente voy a hacer de izquierda a derecha, o la vertical que llaman segmentación. Esa variable de segmentación es tener la capacidad a nivel de nosotros como bancos y por supuesto los operadores de cobranza, las empresas de cobranza, de tener la capacidad de aportar y ver de manera diferente cada uno de los deudores. Y ahí hay muchas formas de hacerlo. La analítica tradicional, a partir de variables que todos conocemos y que todos administramos, saldos, rangos de mora, la edad de los clientes, variables sociodemográficas. Y esto, sin lugar a dudas, es una etapa importantísima en la escalera de la analítica. Pero aquí el reto fundamental es ir avanzando hacia el Machine Learning, que más adelante hacemos una pequeña inversión en esto, donde ya no es los modelos de score tradicional, donde ya no es la analítica básica de segmentar o aplicar algunas reglas de negocio para determinar unos segmentos distintos, sino que son los algoritmos los que nos hablan, los que entienden la data y nos empiezan a dar un rumbo distinto en la intención de conocer a los clientes. Sin lugar a dudas, la segmentación es el primer paso fundamental en este nuevo modelo de atender a nuestros clientes. A través del Machine Learning, llegar a algoritmos, identificar indicadores o nuevos KPIs que permitan llegar y aproximarnos a los clientes a partir de ese conocimiento. Los clientes hoy esperan que los sorprendamos y están ya en un contexto de no quiero escuchar más de lo mismo. Ya no es tan fácil que nos contesten el teléfono. Ya les parece el tema muy repetitivo, las situaciones muy parecidas y muy particulares. Y eso me lleva a la siguiente variable que le llamo comunicación relevante, que para nosotros resulta fundamental. Ya no se trata de mensajes también muy estándares, de los que acostumbramos a enviar, así sea por SMS o por email, o mensajes incluso en el IBR que son muy repetitivos y sin contenido real, que no le resulta relevante. Es el mensaje típico donde lo invitamos a realizar el pago. Y es un mensaje de alerta, es un mensaje de aviso, por supuesto, que tiene una intencionalidad, pero que sin lugar a dudas le hace falta un contenido mayor. En eso estamos trabajando, en eso estamos identificando a través, incluso con los equipos de mercadeo, en dónde podemos ser disruptivos en la comunicación, cómo podemos llegar con comunicación que sea de valor para nuestros clientes y no en un escenario básico de información estándar. La solución diferencial, ese sí que ha sido un reto, porque tratar de identificar ante cada situación una forma de negociar en lo masivo, me voy a referir a la banca de personas, pues sin lugar a dudas es un reto importante. Ahí hemos adquirido destrezas y hemos desarrollado, si se quiere, habilidades en términos de formulación y de herramientas, donde nos acompañan, por supuesto, algunos proveedores, para llegar a determinar una negociación de manera individual. Y ahí es donde quiero compartir el concepto de la personalización digital. Ahí es el reto importante de poder llegar con una oferta única, exclusiva, de acuerdo a la necesidad de cada deudor. No todo para todos. Hay que considerar su situación, su flujo de caja, la relación del valor de pago futuro que él puede atender y a partir de ello devolverse y hacer una reoriginación de crédito, para llamarle conceptualmente. Volver a redefinir esas condiciones y entendiendo esa situación, pues por supuesto entregar una oferta. Cosa que no resulta fácil y que venimos avanzando en ese camino. Sin lugar a dudas, y ahí es un tema importantísimo en el que los bancos aportamos en esa flexibilidad, en los bancos y ustedes como operadores disponemos a los clientes esa flexibilidad, pero también el entendido en que los clientes se dispongan a encontrar ese mejor escenario. A veces llegan clientes donde dicen es que definitivamente no tengo un solo peso para poder aportarle a la organización. Ese tipo de acuerdos pues definitivamente no da un espacio de concertación, entendiendo que hay unos periodos que se han dado de prórrogas, de periodos de gracia, que ya fueron parte de la circular 22 y la circular 39. Ya en este año 2021, por supuesto, es momento de darle la mano a nuestros deudores en esa personalización, en entender esa situación
siempre y cuando, por supuesto, haya una disposición, una intención de pago, una voluntad de pago y una disposición de hacer, por supuesto, unos acuerdos que sean en beneficio de él como deudor y, pues, por supuesto, del sistema financiero en general. Así que, en términos de solución, ahí viene un reto importante de desarrollar estas herramientas que ya dejemos atrás, en la que los asesores tengan que aprenderse de memoria 2 o 3 productos particulares, que tengan que aprenderse de memoria es que ofrézcale esto a todos. Aquí ya dejamos atrás eso y ya nuestros asesores, tanto propios como los que están operando a través de los casos de cobranza, las empresas de cobranza, tienen herramientas que en línea les permiten evaluar esa en función de su capacidad de pago y otorgar una solución personalizada. Y la cuarta variable, que está en la parte inferior, que es la que tiene que ver con experiencia digital, pues es una invitación a que evolucionemos o vayamos buscando alternativas distintas de comunicación con nuestros clientes. Yo creo que el auditorio que aquí nos acompaña a través de la experiencia ha podido entender que los clientes vienen año tras año desincentivando el uso del celular y ni hablar del teléfono fijo. Son mecanismos que hace unos años eran los reyes de la comunicación y cada vez se nota la menor disposición de los clientes a atendernos por esos canales. Eso, sin lugar a dudas, es un reto importantísimo de nosotros entenderlo y, por supuesto, avanzar muy rápidamente en crear esos espacios, en crear esos nuevos canales de comunicación donde los clientes empiecen a tomar la decisión del mejor canal de comunicación para ellos. Tradicionalmente estamos acostumbrados a orientar la comunicación en una sola dirección, tanto operadores como bancos, y hemos definido unos canales y por ahí vamos a abordar los clientes. Y no necesariamente el cliente en ese momento está disponible, o no necesariamente el cliente tiene intención de atender una llamada o un medio tradicional en ese momento. Cada vez los clientes y los consumidores en general tenemos el poder de decidir en qué momento queremos atender a nuestros proveedores. Eso es una realidad, y no solamente la banca, y no solamente para este negocio que nos compete en torno a la gestión y la relación de cobranza. Los consumidores hemos venido evolucionando en esa intencionalidad de ser quienes toman el poder y deciden en qué momento y en qué situación contestar o comunicarse con las entidades. Así que eso nos invita y nos tiene absolutamente retados de empezar a disponibilizar distintos tipos de canales, distintas formas de comunicación, y ojalá en la medida de lo posible en distintos horarios, fuera del marco tradicional, incluso fuera del marco legal que nos dicen es que solo pueden iniciar conversaciones en un marco de horas normales. Claro, pero si los clientes quieren iniciar la conversación a la 1 de la mañana, pues ahí debemos estar listos. Eso no nos lo impide la ley, siempre y cuando el deudor quiera hacerlo y él sea el que active la comunicación y nos busque. Ahí el reto es que estemos nosotros disponibles para ese cliente. Ahí es el reto de que nos reinventemos y empecemos a buscar espacios para que realmente estemos ahí justo en el momento en que el cliente nos está buscando. Eso nos lleva a esas 4 variables que estoy aquí trayendo a este escenario de aprendizaje: la segmentación, soluciones diferenciales, comunicación relevante y experiencia digital. Son las que quiero compartir y que nos invitan, por supuesto, a que desde el balance de cada uno de los operadores de las casas de cobranza o desde cada uno de los compañeros y colegas de la banca, según la situación y el propósito que tengamos en este momento frente al negocio, empecemos a discutirlas, a compartirlas, a reflexionar sobre ellas, a buscar mecanismos de cómo desarrollamos estas 4 variables en el mejor sentido, en beneficio de nuestros deudores y, por supuesto, de los resultados financieros de todos. Con un enfoque, como lo dice en la parte inferior del slide, operaciones bancarias desde casa. Los clientes ya no quieren ir a firmar nada a ningún lado. Los clientes no quieren que los visitemos. Los clientes no quieren tener que desplazarse a ninguna oficina. Tenemos que tener la capacidad de que los clientes puedan hacer esas operaciones desde su casa. Tenemos que tener conocimiento, y él mejor tiene que tener conocimiento de lo que realmente puede hacer. Por eso el tema de la comunicación relevante. Tiene que tener todo el entendimiento suficiente de hasta qué punto puede negociar, dónde no puede negociar. Ahí es donde tenemos que ser, lo mencionaba Liliana, el concepto de educación financiera, muy asertivos y muy propositivos en entregar información que realmente le sea valiosa y que le ayude a tomar decisiones en el corto plazo. Y por supuesto,
En resumen, con lo que estaba mencionando, accesibilidad a distintos canales de comunicación. Eso, sin lugar a dudas, es las 4 variables que traigo, que son la introducción a 3 minuticos más que tengo para poder compartirles cada una de esas variables. En el tema de la segmentación, aquí hay unas palabras que pueden estar ahí leyendo en la diapositiva, pero básicamente lo que me quiero referir es al Machine Learning. Lo decía hace un momento, y no es suficiente en esta época la analítica básica. No es suficiente la segmentación con variables de negocio. No es suficiente la segmentación con variables sociodemográficas. Tenemos que darnos la oportunidad de dar un salto a la inteligencia artificial. Tenemos que dar la oportunidad de usar la data que tenemos, tanto bancos como operadores de cobranza, para entender a nuestros clientes desde una perspectiva distinta y poder aportarles y darles valor en estas nuevas conversaciones. La segmentación, por supuesto, está en la cabeza de todos. Aquí la reflexión o propuesta que traigo a consideración es precisamente el cómo, como sector y como equipo, hacemos que cada vez más actores den ese paso hacia la inteligencia artificial, que cada vez más actores usen esa muy buena cantidad de datos que reposa en las organizaciones en beneficio de nuestros clientes. Aquí hay un sinnúmero de proveedores que ya traen algoritmos establecidos. Hace unos años, cuando nosotros desde el banco comenzamos con esta tarea, la iniciamos incluso en co-creación, de la mano incluso de la academia, buscando crear conocimiento, y esos fueron pasos valiosos porque nos ayudó a crear desde la base, desde la academia, desde lo fundamental. Pero hoy en día, 4 años después, ya existen herramientas que están a disposición de todo el mundo. A través de consultorías nos permiten acceder a este tipo de servicios y no es cosa del otro mundo. Es a un precio razonable que seguramente ustedes van a encontrar en el mercado. Ahí hay que dar un paso importante en el tema de segmentación. En el concepto de comunicación relevante, para desarrollarlo un poquito, aquí en el tema de comunicación relevante, es importante considerar estos 5 tópicos que estoy trayendo a consideración en este slide. Por supuesto, el tema de conocimiento, que es un propósito fundamental de las entidades y de todos los que hacemos parte de este sector, a que los clientes puedan comprender realmente su situación y las opciones disponibles para ellos. Hace un tiempo, cuando recién salió las circulares, incluso en particular las primeras, la circular 7 en particular, y la 14, que fue muy pronto, los deudores se notaban desinformados. Muchos de ellos creían que esto era un borrón y cuenta nueva de las deudas, que no tendrían que pagar nunca más, que les iban a condonar las deudas en los bancos, que tendrían acceso a un sinnúmero de beneficios que, por supuesto, llevados por la falta de información estructural, los hizo percibir un mundo distinto. Y cuando la banca llegó con una oferta de valor, que en todo caso era una oferta de valor, de entendimiento de la situación, de entender el marco que se estaba presentando y en consecuencia actuar en conformidad con la ley, pero también con el propósito de los bancos de dar tiempo, de dar espacio, de permitir que se dieran estos escenarios, a veces no había sincronía total con los clientes y algunos incluso se sentían mal atendidos, algunos se sentían incluso insatisfechos, pero era a causa de una desinformación, de un entendimiento errado de lo que podrían esperar. Y esto, pues por supuesto, creo que es un reto de todos, de la banca en general, del sector, incluso de la mano de todos los actores que aquí nos acompañan hoy. Cada vez debemos ser más claros en la información hacia nuestros clientes, de manera simple, desarrollar campañas de información con lenguaje cercano, con lenguaje claro y particular que les permita entender coloquialmente a qué es lo que se pueden enfrentar o qué pueden acceder básicamente. Sin lugar a dudas, la transparencia es importante, ser claros hasta dónde sí podemos apoyarles, hasta dónde realmente existe un compromiso de la banca para que el país salga adelante. Sin lugar a dudas existe, pero sin lugar a dudas en un marco de actuación que hay que velar por los estados financieros y por la estabilidad del sector, por supuesto. Y actualizaciones frecuentes. No se puede dar un solo mensaje y nos olvidamos. Esto es recurrente. La comunicación relevante, importante, hay que seguirla entregando. Hay que seguir avanzando en esa línea de comunicación y de tener muy informados a los clientes. Por último, el tema de la experiencia digital. Hemos avanzado fuertemente en herramientas de autogestión. Entendemos, como lo decía al principio de la conversación, que el cliente, el consumidor, es quien tiene el poder y la decisión en qué momento y cuándo quiere comunicarse con las entidades financieras. Así que disponibilizar herramientas tanto en el celular como en la web son fundamentales en este periodo.
Es importante que los clientes empiecen a sentir que tienen el poder de redefinir sus acuerdos a través de herramientas de autogestión, ya no solamente comunicándose un call. El año pasado, en medio de esa situación, nos tocó triplicar las fuerzas de asesores nuestros atendiendo toda esta cantidad de clientes. Pasamos de un call center de entrada de 120 personas a tener un call de entrada recibiendo llamadas de nuestros clientes de 450 asesores. Y eso pues fue un esfuerzo importantísimo del lado del banco. Y aún así teníamos tiempos de espera y aún así teníamos clientes insatisfechos. Eso nos hizo reflexionar que eso no es el camino, no solamente es más gente y más teléfono. Habría que disponibilizar herramientas para que el cliente, en la privacidad de su casa o en el trabajo donde esté, en el horario que quiera, pueda entrar al celular y a la web. En los siguientes días tendremos el lanzamiento de esas aplicaciones a partir del Banco de Vivienda para poderlo hacer una realidad. Y bueno, como final mensaje, yo creo que acoger la innovación es inevitable. Para ello es imprescindible asumir riesgos y centrarse en la experiencia del cliente. Aquí no es opcional. Creo que la innovación no solo es el camino, sino además es inevitable para poder tener disrupciones, cambios importantes en la forma de interactuar con los clientes y, por supuesto, en la forma de sorprenderlos y crear realmente relaciones de largo plazo. A nosotros nos interesa desde el banco que este sea un ejercicio de retención de clientes. El ejercicio de la cobranza comercial Liliana no solamente es allá al final, págueme y chao. Nos interesa que haya relevancia y permanencia de los clientes en la relación con el Banco de Vivienda. Así que acoger la innovación es inevitable, asuman riesgos, asumamos riesgos y sobre todo centrémonos en el cliente. Mil gracias por el espacio para todos y una feliz tarde. Bueno, mil gracias, doctor Edwin. Creo que estamos un poco cortos de tiempo. Al doctor Alejandro también le doy las gracias, que cuando terminó su presentación yo tenía el micrófono apagado. Y le cedo la palabra al doctor Gregorio. Muchas gracias. Al final dejamos las preguntas, si les parece. Bueno, buenas tardes con todos. Estamos muy contentos de estar acá y bueno, doctora Gloria, como siempre, muy querida, muchísimas gracias por esta invitación a este importantísimo conversatorio que, como decía el súper, se nos ha vuelto ya, lo extrañamos todos los años y que este año pues tiene un tema tan provocativo como el de la reactivación y el crecimiento. Doctor Juan Carlos Rojas, muchísimas gracias también. Y un gusto pues estar con la doctora Liliana, con quien hace muchos años, regresando al país, tuve la oportunidad de hacer nuevamente mi inducción sobre el tema de riesgo cuando veníamos a empujar la industria de microfinanzas. Encantado, Liliana, de estar contigo nuevamente y un gusto también pues estar con Edwin y con Alejandro, a quienes con los que he compartido y tengo el gusto de compartir este panel. La idea nuestra y la idea mía a la luz de esta invitación y desde la experiencia de mi banco, además es una linda oportunidad pues para en este foro presentar en sociedad a mi banco como se debe, luego de un proceso de convertir a compartir en Cumbra en mi banco institución líder en Latinoamérica de microfinanzas, pues venir a compartir humildemente nuestra óptica que con relación al tema que nos convoca, pues es muy importante para nosotros, porque nosotros vemos que frente a la reactivación y crecimiento que todos deseamos, la cobranza indudablemente es una palanca para recuperar la confianza. Y metodológicamente, cuando estaba preparando esta intervención, yo le pedí el permiso a la doctora Liliana para utilizar su presentación porque no podía dejar pasar esas provocaciones que ella tiene y acostumbra a hacerle a uno de tal manera que lo reta permanentemente a desafíos intelectuales. Así que, haciendo uso de ese permiso, doctora Liliana, yo arrancar incorporando un par de slides que me parece que son importantes y que nos permiten ahondar a todos en términos del desafío que tenemos. Sí, claro, adelante, doctor. Yo creo que nos toca que dejen de compartir la presentación anterior para que pueda presentar la suya. ¿No? No sé si se está viendo.
Ya, ¿Ahí? ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, Sí, muchísimas muchas gracias, doctora gracias. Liliana. Entonces, como les decía, frente a ese desafío, pues le he pedido a la doctora Liliana que me permita usar algunas diapositivas, y la primera es esta, que me parece muy importante porque usualmente y en los foros es obligatorio enfocar el tema desde el punto de vista numérico. Y para nosotros en mi banco, pues obviamente cuando se habla de los fundamentales macroeconómicos, definitivamente, más allá de los números que expresan las realidades, o los números que expresan los deseos o las perspectivas, la verdad es que nosotros le hemos dado y le queremos dar una perspectiva distinta, porque todo en la vida pasa a ser relativo. Esta crisis nos ha generado la certeza de la incertidumbre. Eso es un contrasentido, pero es una realidad. Lo único cierto que tenemos como humanidad es la incertidumbre. Y tenemos que aprender que ese es pan de cada día. A todos nos gustan las zonas de confort y eso es lo único que realmente tenemos que estar dispuestos a hacer. Y el segundo elemento que plantea la doctora Liliana en esa lámina es la recuperación lenta. Y hay dos cosas que son importantes. Lo que nos deja esta pandemia en términos económicos, en términos de nuestro país, es una enorme informalidad. Es decir, tenemos una realidad de aumento en los indicadores de pobreza, tenemos una realidad en el aumento en el desempleo, que nos obliga no solamente a volver un número, sino a pensar qué es lo que hay detrás de esos números. Y detrás de esos números hay millones de realidades personales. Bien decía Edwin hace unos minutos que desde la perspectiva de ellos el conocimiento del cliente es fundamental. Desde la perspectiva de un negocio como el de microfinanzas, que tiene por esencia el modelo relacional, sí que nos hemos dado cuenta de que la realidad individual tiene un peso significativo a la hora de estar cobrando. Y el segundo tema, que es muy provocativo de la doctora Liliana, tiene que ver con, bueno, y esa realidad de esa marginalidad que va a generarle al negocio, ¿con qué tiene que ver? Indudablemente tiene que ver con una actitud prudente por parte del gestor. Y es la obligación nuestra poner las cosas sobre la mesa. Y es la obligación nuestra sacar el paraguas. Esa foto sale bien con el tema de las provisiones. Nosotros en mi banco, para darles una idea, utilizamos la figura de las provisiones voluntarias que tan asertivamente la superintendencia puso como mecanismo de hacer un manejo prudente a las instituciones financieras. Y hoy en día en la institución pues tenemos uno de los mayores indicadores de cobertura del sistema financiero, no por otra razón a que somos conscientes de que esa marginalidad afectó a nuestros clientes, a esas personas por las cuales nos levantamos todos los días. Y en general, sí creemos que así como lo ha hecho la superintendencia y lo hizo oportunamente, estaremos abocados a estar permanente en una actividad de co-crear nuevas estrategias y seguramente ir adecuando los marcos regulatorios. Porque adicionalmente no se trata de pensar de que me paga o no me paga. La mayoría de los colombianos tienen buena voluntad, quieren pagar y adicionalmente necesitan de un negocio para poder comer. Entonces, si nosotros estamos en este negocio, tenemos que ser conscientes de aquello para poder acompañar y desarrollar marcos regulatorios que acompañen esa nueva realidad. Y finalmente, doctora Liliana, no se la puedo dejar pasar. Usted lo dijo bien. ¿Qué va a pasar entonces una vez que se vayan clarificando las cosas? Seguramente cada institución que maneja su negocio tendrá una realidad distinta. Yo personalmente no creo que llegue a duplicarse o triplicarse. Yo soy más optimista. Yo creo que los colombianos, y lo hemos visto en los últimos meses de esta circunstancia, hemos sacado toda la creatividad, no solamente para seguirnos moviendo, sino para ver qué hacemos en esas posibilidades de movimiento. Así que no quiero ser concluyente ahí. Creo que usted fue prudente y yo me alineo con eso. Tenemos que ser los gestores de entidades financieras lo suficientemente prudentes en manejo de las provisiones
para garantizar que si hubiese deterioros, tengamos la cabeza fría y podamos acompañar a nuestros clientes. Porque definitivamente el mundo cambió y claro que cambió. Hay una nueva normalidad y seguramente eso va a seguir cambiando. Eso lo vemos todos los días en el banco. El cliente que tenía un negocio y ese negocio era una tienda y en esa tienda tenía abarrotes y vendía cerveza y de un momento a otro no pudo volver a vender cerveza y no pudo tener clientes que fueran a consumir los petacos. Ese cliente mutó, ese cliente se reinventó, ese cliente es dueño hoy en día de un parqueadero de motos. Ese cambio permanente es el que nosotros tenemos que acompañar desde la cobranza. Tenemos que entender esa realidad individual para poder hacer fórmulas que transiten y que tengan sentido en el mediano y largo plazo. Y definitivamente, sí, estamos retados a empezar de nuevo. No podemos despreciar como humanidad y menos como gremio la lección que hemos aprendido. Lo peor que podríamos hacer es seguir viviendo en el pasado. Los clientes nuestros cambiaron, la realidad es distinta. Y si es distinta para nuestros clientes, tiene que ser distinta para nosotros. Y definitivamente, entendiendo eso, vamos a garantizar que el crédito sea y siga siendo el motor de desarrollo. Porque eso lo aprendimos en teoría económica. La expresión de la confianza es el crédito y viceversa. De tal manera que si hay algo que tenemos que recuperar entre todos es la confianza. Volver a creer en los clientes. Y volver a creer en los clientes tiene que partir de abrir la mente para entender que la gran mayoría de los colombianos quieren honrar sus deudas. Es que nadie pidió que le mandaran una pandemia que le acabara el negocio de pan de bono. No, ese cliente se tiene que reinventar y se tiene que reinventar por él mismo, por su familia. Y nosotros tenemos esa obligación de entender esa dinámica para poder abrir esos espacios de pensamiento que exigen unos paradigmas distintos a los que traíamos. De tal manera que sí, doctora Liliana, creo que definitivamente sí tenemos que empezar de nuevo en el sentido no de despreciar las herramientas, no de despreciar el know-how de segmentación o de digitalización o de tecnología o de los manuales, no, de cómo los manejamos, de cómo los utilizamos, de en qué orden de prioridades los vamos a poner. Porque si no lo hacemos bien, lo que vamos a es a destruir valor social. Y bueno, ahí queda claro, definitivamente, doctora Liliana, estoy de acuerdo con su planteamiento. No es suficiente, y no es suficiente ni el modelo riesgo, ni la política, ni los cálculos, ni la digitalización. Pero con todo respeto, tampoco es suficiente que nos quedemos en plantear gestión integral y visión estratégica, porque creo que eso la industria, la banca, el sector financiero, el regulador lo tiene claro. Yo me animo a plantearle a la audiencia que es necesario meterle más humanidad y ser responsable sobre la humanidad y la interacción con la humanidad, con esas personas que atendemos todos los días. Y ahí, y para hacer eso, tenemos que poner la marcha en visión de largo plazo. Nosotros no podemos seguir con la angustia de que todo lo tengamos que capitalizar en el corto plazo. Hay que tener una visión mucho más relajada sobre eso. Tenemos que ser más consecuentes en buscar la rentabilidad de largo plazo, consistentemente, sosteniblemente, pero en el largo plazo. De nada nos sirve, y eso es una de las cosas que nos deja clara esta crisis, hacer grandes esfuerzos para lograr rentabilidades de corto plazo que no pueden soportar el largo plazo. Y si eso es así, pues nada, estoy llegando donde quería llevar y donde quería traer. Para nosotros, la cobranza definitivamente en términos de la interrelación con los clientes no es la última etapa del ciclo. No, la cobranza en el círculo virtuoso del otorgamiento de crédito, del manejo de la confianza, es la primera palanca para recobrar la confianza. Realmente tenemos que darle una óptica distinta. Es el momento de entendernos, de entender los clientes, de entender sus realidades, de no atropellar, de no irrespetar, de hacer que la palabra vuelva a tener valor y que nosotros los colombianos volvamos a confiarnos y confiemos en nuestras instituciones, en nosotros mismos
Y yo creo que eso lo logramos en los pequeños actos. Y ese es el sentido que le hemos dado y le queremos imprimir dentro de la organización. Es una visión distinta y por eso yo me quiero devolver a esta. Hay un sentido de humanidad, de responsabilidad con lo que hacemos cuando estamos cobrando. Estamos hablando, como decía el señor superintendente en estos días, de seres humanos. No estamos hablando solamente de deudas y de extractos. Y finalmente, doctora Liliana, de esta última, y para ser bien eficiente y honrar el tiempo, que es uno de los temas fundamentales en la cobranza, yo le quiero decir que usted lanzó varias preguntas ahí, pero hay una que creo que la entusiasma a usted. Yo creo que en términos de esa responsabilidad, las organizaciones tenemos que ser muy cuidadosas con el manejo de los plazos. No podemos engañarnos ni engañar a nuestros clientes con el plazo. El plazo es un instrumento serio que tiene que estar acotado a la realidad del negocio o de la realidad del flujo de caja del cliente. Y no podemos forzar ese flujo o esa realidad con el plazo, porque como en cualquier crisis, como en cualquier enfermedad, uno no puede patear el balón del síntoma. No puede decir es que yo me voy a recuperar del COVID dentro de 2 años. No, uno tiene que, cuando hay un tumor, tiene que actuar de facto. Y esa es un poco la posición nuestra sobre el tema. Finalmente, algunas reflexiones para resumir. Certidumbre sobre la incertidumbre. Esa es la nueva realidad. Segunda, vivamos el cambio. Definitivamente, como lo han dicho mis colegas, hay que incorporar nuevas formas de hacer las cosas. Y dentro de esas nuevas formas de hacer las cosas, realmente tenemos que poner, no al cliente, yo voy más allá, al ser humano por delante. Tenemos que tener una perspectiva del negocio de largo plazo. Entonces, dentro de ese orden de ideas, sí es necesario fortalecer los niveles de cobertura, doctora Liliana. Y finalmente, pues cuando yo hablo de la confianza, realmente la cobranza es la palanca para restituir la confianza. Es un camino para volver a creer, es dar la posibilidad de volver a prestar. Y cierro con lo que he insistido. Este es un negocio que toca a seres humanos. Su viabilidad apalancará la nuestra. Si a los clientes les va bien, a nosotros nos va bien. Y la cobranza tiene parte de la respuesta. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Gregorio. Bueno, qué maravilla. La verdad, este foro, este panel, quisiera tener una hora más para continuar porque son muchos los mensajes enriquecedores de todas las presentaciones. Voy a tratar de rescatar unas pocas frases y con más que frases, mensajes súper importantes. En primer lugar, el cliente en el centro y más allá del cliente, el ser humano, qué valioso concepto, pasar de lo urgente a lo importante, como nos decía el doctor Alejandro, el perfilamiento profundo del cliente, toda la parte del apoyo analítico de la data, de la responsabilidad de la data, la importancia de los canales, los momentos adecuados, qué maravilla hablar de esos momentos adecuados de cobranza que son tan valiosos, el tema de la variable crítica como nivel de endeudamiento. El doctor Edwin cuando nos habla del conocimiento del cliente relevante, del machine learning en la segmentación, de las soluciones diferenciales, de las diferentes formas de comunicación. Le compro totalmente al doctor Gregorio el enriquecimiento a esas diapositivas mías introductorias. Ese no solo se requiere visión estratégica y gestión integral, sino humanidad, visión de largo plazo, ser responsables con el tema de los plazos en el momento de la reestructuración. Y para no tomarme más tiempo en este resumen, quisiera unas pocas preguntas muy concretas. Quisiera empezar por el doctor Gregorio, que fue el último que expuso. Usted nos hablaba de la cobranza como generador de confianza, un tema súper valioso, y nos está señalando que esta podría ser parte de la respuesta a la reactivación económica. ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo mi banco está articulando este planteamiento con el día a día del banco? Gracias, doctora Liliana. Muchas gracias por la pregunta. La verdad,
nosotros estamos pasando a la acción, es decir, nosotros hemos entendido el concepto de que hay que volver a creer y tenemos enfocadas todas las baterías digamos, de riesgo en términos de reconsideración a la luz digamos, del marco normativo para diferenciar claramente a quién le hago un alivio y a quién le hago una reestructuración. Y cómo, moviéndome dentro del marco legal, yo logro establecer que ni siquiera un cliente, cuando lo he castigado, he dejado de tener responsabilidad con él. Así que tenemos programas como el de Amorosos, un programa que lleva ya algunos años en la organización y que ha tomado mucha fuerza en estos meses, donde producto de aplicar la norma, obviamente tenemos clientes que tienen que estar realmente provisionados y calificados como debe ser. Pero no obstante eso, y siendo conscientes de que es el deber ser, al otro lado estamos estableciendo un vehículo de poner el mecanismo de darle las condiciones para que esa persona, honrando su deuda, dentro de unos acuerdos que le hagan sentido a su flujo de caja, pueda volver a arrancar. Y que una vez que vaya cumpliendo su flujo de pagos, la organización empieza nuevamente a activarle los procesos, los recursos que le permiten activar su capital de trabajo o su consecución de activos fijos. Es decir, tener la mente abierta para entender seguramente que ese mecanismo vamos a tenerlo que discutir con la superintendencia, porque todos sabemos que volverle a prestar a quien está castigado o tiene una calificación implica una cascada de provisiones mucho más aceleradas. Bueno, llegó la hora de sentarnos a buscar unos marcos de acción que hagan factible que las personas tengan una segunda o una tercera oportunidad, que es normal equivocarse, que el que hace cosas puede fracasar, pero no lo condena. Es claro que quien perdió el puesto de trabajo y va a montar una panadería tiene que tener el mecanismo de quien lo acompañe. En eso hemos avanzado muchísimo y hoy en día están activas líneas de crédito y está activa el programa de los Amorosos y está activo el programa de Volver a Creer dentro del banco, que permiten que clientes que han tenido esas dificultades en la calificación producto de esta coyuntura estén haciendo tracking nuevamente sobre nuevos negocios, sobre nuevas destrezas e incorporando a su vida la posibilidad de volver a reconstruir sus historias. Qué maravilla, mil gracias, doctor. Al doctor Edwin me gustaría preguntarle, ¿en qué medida considera que esa autogestión de la que usted habla transforma la experiencia del cliente? Mil gracias, Liliana. Pues mira, sin lugar a dudas, y lo decía tal vez no solamente porque corresponda al ámbito de la recuperación de cobranza hacer esa transición, sino que ya es una realidad en cualquier interacción que los consumidores tengan. Ya hay tendencias y suficientes KPIs donde demuestran que cada vez los clientes buscan mucho más esa interacción digital en los momentos, en los tiempos y en la manera que ellos lo requieran. Así que aquí lo que corresponde es que nosotros salgamos adelante también y le ofrezcamos a nuestros clientes, deudores y consumidores esa misma experiencia que ya la están encontrando en la generalidad. Hoy hasta pedir el mercado ya es una experiencia 100% digital y ya no necesitas ni llamar a ningún sitio ni comunicarte con nadie, entras y haces mercado, tienes experiencia comprando tiquetes, tienes experiencias haciendo cualquier actividad que pareciera cotidiana de forma 100% digital y de manera autogestionable. Así que aquí lo que nos corresponde es precisamente avanzar muy rápidamente y ponernos a la vanguardia y a las expectativas de los consumidores. Gracias. Doctor Alejandro, el último y no menos importante, una pregunta que tal vez de mucho interés, especialmente para los bancos, es cómo administrar esos alivios, hasta cuándo, qué tanto extender plazos. Bueno, todo este tema que preguntamos y que lo estamos viviendo en el día a día, yo creo que usted nos puede dar unos consejos muy interesantes, unos mensajes muy interesantes en ese frente. Perdón, la frase más usada, está en mute. Liliana, yo creo que es una buena pregunta. Yo alcanzo a entender perfectamente la posición de los bancos. Yo me inclino mucho hacia el lado donde se inclina Gregorio en su postura.
creo que, digamos, la respuesta básica y sencilla sería, hay que interactuar mucho. Creo que todos hemos hablado del cliente en la mitad, del ser humano en la mitad. Edwin también lo decía. Lo ideal sería poder conocerlo muy bien para de verdad identificar qué es lo que el cliente necesita bajo la realidad que está viviendo hoy. Creo que es mucho más valioso pensar en ese cliente en el largo plazo y entender que ese cliente, por un choque externo o porque algo le pasó, está viviendo un momento, pero no quiere decir que sea así para toda la vida, en lo absoluto, ¿sí? Entonces sí hay que acompañarlo, porque después al banco o a la entidad originadora le va a costar mucho volver a tener un cliente como ese. Ahora, ese límite, identificar ese límite de cuál es la solución perfecta para el cliente perfecta hoy, es complejo. Y eso, pasarlo de lo filosófico y de lo conceptual a la implementación es difícil. Tú lo dijiste, temas de tecnología, temas de inclusive de poder saber, es complejo. Yo me inclino mucho, si yo tuviera que encontrar y irme por un extremo, o me anclo a mis necesidades, o le creo al cliente profundamente lo que me está diciendo para hacerlo. Yo creo que ante esa incertidumbre de la que habla Gregorio, yo sería mucho más partidario de irse uno, pecar por exceso, en el sentido de preferiría pecar por darle un alivio adicional que de pronto no era suficiente, a no dárselo y de pronto darme cuenta que era suficiente y realmente pues meteré un cliente para mí, meteré un cliente para la industria y es un cliente que estará por otro lado. Así que yo creo que ahí prima mucho el tema de largo plazo y entre todos, pues básicamente entre más cerca estemos los clientes, entre donde haya más empatía y conocimiento, ¿verdad?, profundo de la situación del cliente, ahí la situación se aclara mucho. Entonces yo creo que aquí la clave es entender que esa es la gestión de valor, no las políticas tanto detrás que están como prediseñadas y estandarizadas, un poco el término que usaba Edwin, sino es entender que no, nos tenemos que desestandarizar, así sea un ejercicio masivo. Tenemos que encontrar lo que lo que cada cliente necesita. Y si hay que pecar, pecaría por exceso. Mil gracias. Pues yo creo que muy valiosas las conclusiones. No sé si hay algún comentario adicional o si no, nuevamente mil gracias a la doctora Gloria. Creo que nos pasamos un poquito, pero no me había dado ese margen de tiempo y qué maravilla. Ojalá tengamos la oportunidad de tener nuevamente un conversatorio de esta naturaleza. Gracias a todos. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias, Liliana, y gracias a todos. Gusto, ¿ah? Una feliz tarde. Gracias para todos. Una feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.